8 de la mañana con 17 minutos, continuamos en Revista de la Mañana y a esta hora vamos a hablar de un tema bien interesante porque pues resulta que en las pruebas Saber Pro que se llevaron a cabo en 2024, pues es muy curioso que nos fue bien a Colombia en inglés. Hemos visto avances como los jóvenes han aprendido un poco más sobre inglés, cómo se desenvuelven más con esta segunda lengua. Pero lo que llama la atención es que en el español nos rajamos un poquito, porque en cuanto a la lengua madre, nuestra lengua nativa, pues tenemos algunos problemas a la hora de presentar estas pruebas. ¿A qué se debe esto? ¿Será que falta reforzar la enseñanza del español? Bueno, para poder entender un poco ello, está con nosotros un experto en el tema y vamos a dialogar con Guillermo García, que es jefe de evaluación para el éxito estudiantil de la Universidad del Rosario, a quien nos saludamos con los buenos días. Profesor, bienvenido a la UD Estéreo. Buenos días a todos, a todas, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, empecemos a contarle a los oyentes qué fue lo que pasó en esas pruebas Saber Pro del 2024 en cuanto al idioma. Bueno, pues puntualmente en el 2024 encontramos algo interesante. Por un lado, pues que el componente de inglés fue el de mejor desempeño a nivel nacional y por otro lado que el componente de comunicación escrita pues por el contrario fue el de menor desempeño también a nivel nacional. Esto pues como tú mencionas llama la atención pues que tengamos los mejores resultados en una lengua que no es la nuestra y en la escritura particular de nuestra lengua materna pues se obtuvieron los desempeños más bajos. Bueno, entonces empecemos a darle una mirada desde la parte académica sobre este tema, profesor. Y es que, digamos, en los colegios, pues uno siempre tiene, yo recuerdo en mi época, hace algunos años, la clase de español y la clase de inglés. Y normalmente uno le iba muy mal en inglés y un poquito mejor en español. ¿Qué ha pasado hoy en día? ¿Cómo está ahora la formación en las instituciones en cuanto a la enseñanza de estos dos idiomas? Bueno, pues con el inglés nos hemos encontrado ya desde hace un par de décadas largas en un contexto pues de globalización en el que pues el inglés es casi que la lengua estándar. Esto pues ha puesto el tema en la agenda política educativa de muchos países, incluyendo el nuestro. El fortalecimiento de la formación de inglés pues lo hemos visto ya tanto en colegios como en universidades y pues incluso tenemos políticas de bilingüismo a nivel nacional. Entonces esto ha fortalecido mucho la formación en el inglés. Pues todos creo que somos conscientes de la importancia de una segunda lengua, y pues esta segunda lengua ha sido el inglés. Esto no necesariamente implica que se haya descuidado la formación en español. Pues también naturalmente pues existen los lineamientos ministeriales para el desarrollo de nuestra lengua materna en la educación básica y media y pues en educación superior sí encontramos aquí eventualmente que no existen pues unos lineamientos pues estrictos sobre el desarrollo del español tanto en la lectura como en la escritura. ¿Qué ha hecho esto? Pues que las universidades y los colegios pues hayan incorporado también políticas de desarrollo del inglés en sus currículums y pues en sus estructuras. Tenemos muchas universidades, conocemos que tienen una exigencia con un nivel mínimo de inglés para el grado, por ejemplo. Existen los centros de lenguas también en la mayoría de universidades. Entonces vemos aquí pues una línea de fortalecimiento en el desarrollo del inglés en todos los niveles, pero no necesariamente así con el español. Profesor, ¿por qué el aprendizaje del español, siendo nuestra lengua materna, está presentando dificultades? Bueno, tenemos que ver también las formas en las que se están evaluando tanto el inglés como el español en el Saber Pro. Si ustedes o si analizamos con detalle, el inglés se evalúa a través de preguntas de selección en las que el estudiante pues debe identificar
dentro de un grupo de opciones, pues cuál es la correcta desde una estructura particular. En el componente de escritura, pues el estudiante debe producir un texto allí sentado durante la presentación de la prueba, en el que pues debe argumentar, debe organizar sus ideas, debe tener un plan de redacción, debe pensar críticamente también. Entonces también allí hay un nivel de complejidad mayor. Desde la pedagogía pues se sabe que la enseñanza de una segunda lengua pues tiene unas metodologías y unas pedagogías bien particulares. La enseñanza del español como lengua nativa pues también tiene su línea particular. No sé si estamos eventualmente descuidando un poco particularmente ese componente de escritura. Sí, no necesariamente el de lectura, porque en lectura crítica pues los resultados no son tan bajos como en escritura, entonces no necesariamente es un abandono de la formación en nuestro idioma, pero sí particularmente en ese componente de la expresión escrita. Las causas pues pueden ser múltiples, eventualmente, y hablo desde las universidades, particularmente en el caso de inglés. Vuelvo aquí, pues muchas universidades tienen sus cursos de inglés particulares para desarrollar la lengua, pero también asignaturas en inglés que hacen que el estudiante continuamente esté mostrando estas competencias. En la escritura en español no necesariamente. ¿Sí? Solo algunas universidades tienen unos cursos particulares de escritura, de fortalecimiento de estas competencias en español, pero no es lo más común. Entonces, bueno, pues aquí un llamado de atención también hacia este componente particular. Profesor, usted hablaba sobre cómo las pruebas Saber Pro evalúa el inglés y evalúa el español. Entonces, digamos, el inglés, como usted bien lo dice, son preguntas donde deben escoger la pregunta correcta, deben de pronto escribir algún texto o traducirlo. Entonces, también contémosle a los oyentes cómo se evalúa el español en las pruebas Saber, qué deben hacer los jóvenes, porque es que se rajan, digámoslo así, en esa prueba. Bueno, en primer lugar, pues tal vez la palabra rajar no necesariamente sea la más pertinente aquí. No tenemos un puntaje mínimo probatorio como para decir que los estudiantes se rajan, pero pues sí, es evidente que los puntajes son más bajos. Esto por un lado. Y por el otro, el estudiante en la prueba, al estudiante el ICFES le lanza una pregunta, una instrucción para que construya un texto de máximo 2 cuartillas que responda a esa pregunta o a esa problemática que se le plantea allí. Estas problemáticas pueden ser de diferentes tipos, pues en cada examen aparecerán preguntas distintas, puede ser sobre actualidad internacional, sobre hechos históricos. Lo que sí siempre se evalúa es pues un componente allí argumentativo, propositivo también, que el estudiante debe plasmar en su texto. Pues como ven, es una prueba compleja, pues el estudiante llega, no conoce la pregunta previamente, entonces llega, se enfrenta a la pregunta, tiene allí que comenzar a pensar su respuesta, organizar sus ideas, tener un plan de redacción para elaborar su texto y pues hacerlo. Sí, aquí, y vean que aquí no solamente se pone en juego pues el carácter estructural de la escritura, o sea, la sintaxis, la gramática, creo que pues tienen puntuación, pero no es lo más importante en la puntuación, sino es más la expresión de las ideas y pues la producción en últimas de un pensamiento crítico. Usted se me adelantó un poquito porque le iba a preguntar si eso era evaluado, digamos la ortografía, la puntuación, la gramática, pero lo que se mira, usted ya nos da la respuesta, es más como el pensamiento crítico en esas respuestas y en esa evaluación del Saber Pro. Hablemos un poco sobre cuando los jóvenes, bueno, terminan el colegio, entran a la universidad. En las universidades casi siempre hay una materia transversal que es lectoescritura, no sé cómo la llamarán hoy en día, pero digamos desde una mirada más de educación superior, como usted nos lo decía al inicio de esta entrevista,
En las universidades, en términos generales, se ha podido decir que hay un avance en cuanto al fortalecimiento del español, porque a veces las personas cuando se gradúan son muy buenos ingenieros, pero no saben redactar, por ejemplo, un correo electrónico o tienen mala ortografía a la hora de enviar o comunicarse entre pares. ¿Cómo está ese fortalecimiento del español en la educación superior? Pues es muy variado, esto depende mucho de los enfoques pedagógicos en las universidades y pues obviamente curriculares. En algunas universidades, en muchas, como tú mencionas, existe la asignatura de lectoescritura o de producción de textos. En muchas otras se considera que estas competencias son transversales y esto implica que deben ser desarrolladas a lo largo de la formación. Sin embargo, muchas veces esto queda explícito en una política, esa transversalidad de la formación en lectoescritura, pero al ser tan transversal, realmente no hay un doliente que se encargue de desarrollarla a profundidad. Entonces se sabe que no se debe desarrollarse en primer semestre, en segundo semestre, en tercer semestre, pero no se identifica claramente quién debe hacerlo y cómo debe hacerlo. Entonces, pues las universidades todas tienen en el radar pues el fortalecimiento de la lectoescritura, pero muchas veces, como digo, se difumina un poco, durante el proceso formativo, porque es tan transversal que en últimas pues nadie se encarga finalmente de desarrollar. Como el dicho, no sé si aplique, que es de todos y no es de nadie. No sé si Algo así, algo así. Profesor, hablemos de cuáles son las principales deficiencias en el español. La interpretación, la ortografía, la gramática, ¿cuáles son las principales deficiencias que son los puntos que se deben tener en cuenta para fortalecer? Bueno, pues creo que debe ir en toda línea. Los resultados que arroja el ICFES no nos dan esa especificidad. No podemos ver específicamente si fueron problemas sintácticos o de redacción o de gramática, ortográficos, o si fueron problemas de presentar la idea, de organizarla adecuadamente, de que el calificador comprendiera lo que escribió el estudiante y que eso diera respuesta a la pregunta que se planteó. Sin embargo, pues los problemas estructurales de ortografía, de gramática, pues en últimas son fácilmente solventables porque son normas, hace parte de la estructura del idioma, pero es el componente de la expresión del pensamiento, de la generación de ideas, de la comunicación clara y efectiva que debe hacerse a través de la escritura, en lo que creo yo más está fallando. Profesor, ahora hablemos sobre qué recomendaciones o qué soluciones podría darle a las instituciones educativas para mejorar el español sin tener la necesidad de descuidar el inglés. Así es, pues una primera, y volviendo al tema de la transversalidad, es hacer un poco más explícito en los planes de estudio la importancia del desarrollo de las competencias lectoescritoras. Y esto puede ser pues a través de asignaturas puntuales como las que ya hemos hablado, de producción de textos o lectoescritura o como se quieran llamar, pero también si se quiere transversalizar el desarrollo de estas competencias, pues deben hacerse explícitas también algunas habilidades en algunas asignaturas puntuales que no necesariamente se llamen producción de textos. Voy a decir cualquier cosa. No sé, en un programa de economía, una asignatura macroeconomía eventualmente podría tener un RAE que esté allí relacionado con la habilidad para comunicar resultados propios del área, ¿sí? o de la disciplina. ¿A qué voy con esto? Que no es necesario tener unas asignaturas con un nombre puntual en cada uno de los semestres, sino que si logramos permear el currículum con estos RAE puntuales a lo largo de la formación, pues necesariamente va a tener que hacerse ese ejercicio permanente. Que es otra recomendación. Una de las formas en las que mejor puede escribir uno es escribiendo. Si entre más escriba, va perfeccionando. Y si a lo largo de la formación el estudiante se ve en la tarea de escribir y de comunicar de forma escrita permanentemente, pues estas habilidades se van a ir puliendo. Muchas universidades tienen centros de escritura
y de lectura dedicados a la atención a estudiantes y a fortalecer estas competencias que funcionan muy bien. Entonces aquí también podría sugerirse a las universidades que no lo tengan, tener una unidad dedicada al tema puntual. Bueno, y un seguimiento permanente de estas competencias, hacer una evaluación constante, saber cómo ingresan los estudiantes en sus primeros semestres en estas competencias, revisar a mitad de carrera cómo van y a final de carrera pues tenemos ya los resultados que el ICFES publica. Quedándome en las recomendaciones, profesor, ¿qué recomendaciones también darle a los colegios? Que es allí donde se espera que el joven cuando termine su bachillerato tenga esas competencias en español. ¿Cómo darle esas sugerencias a los docentes también para fortalecer el idioma materno? Creo que las mismas, un ejercicio permanente, o sea, la revisión de la escritura no debe hacerse solamente en las asignaturas de español, ¿sí? En las asignaturas de ciencias sociales, de ciencias naturales, la comunicación es muy importante. Entonces, ese seguimiento de la escritura desde las diferentes áreas creo que ayudaría mucho a que los estudiantes se perfeccionen estas habilidades. Profesor, ahora siguiendo esta línea de las recomendaciones, muchos de nuestros oyentes también son ciudadanos de a pie, que algunos o muchos no tienen, digamos, la oportunidad de entrar a una institución de educación superior. ¿Usted qué recomendaciones le da a ese tipo de personas? Escribir nuevamente, escribir permanentemente, leer, naturalmente la lectura incita a la escritura también. Entonces el ejercicio permanente, en efecto no es necesario, y creo que ya lo dije también, no es necesario estar en una asignatura llamada redacción de textos. ¿Sí? El ejercicio permanente nos lleva a comunicarnos mejor. Y esto que mencionas es muy importante también porque pues si bien estas habilidades lectoescritoras pues son parte de la vida académica, son parte de la vida profesional, pues también son parte de nuestra vida como ciudadanos. Estamos en la necesidad de comunicarnos y no solamente de forma verbal, sino también de forma escrita. El hecho de que muchos de nuestros ciudadanos requieran de un abogado para interponer un recurso ante cualquier entidad, pues nos lleva a pensar eso. O sea, el ciudadano podría o debería ser capaz de él mismo sentarse y comunicar sus solicitudes, comunicar sus ideas, comunicar sus propuestas de forma clara y que los demás las comprendan tal como el comunicante lo está pensando. Muy buena sugerencia, la verdad que es importante porque sí, muchas veces, más ahora en el mundo actual que estamos aquí en el país, que toca a veces acudir que a un derecho de petición, que a un PQR, que enviar un correo solicitando, un WhatsApp solicitando alguna necesidad para que sea resuelta. Y todo el tiempo estamos escribiéndonos, uno escribe en el WhatsApp con los amigos, uno escribe en redes sociales, todo el tiempo estamos escribiendo y por eso es importante fortalecer el español. Gracias, profesor, por estar con nosotros y por esas recomendaciones. Bueno, un gusto y que tengan un buen día. Igualmente estábamos al diálogo con Guillermo García, jefe de evaluación para el éxito estudiantil de la Universidad del Rosario, hablando sobre la importancia de fortalecer el español. Bien que en Colombia estamos avanzando en el aprendizaje del inglés y es importante fortalecer esa segunda lengua, pero ojo, no podemos descuidar el español, pues todo el tiempo estamos hablando, comunicándonos en nuestra lengua materna y por lo mismo hay que fortalecer